momento, pásesela feliz, no nada más este año que esté celebrando, sino los 365 días del año. Disfrute al máximo, disfrute al momento, todos los días que Dios nos da. Gózate, ese es el día que Dios hizo para ti, alégrate, me gozaré en el Señor, gózate, no peleen, no discutan, salgan a comer. Y vamos a ver el tema del día de hoy, se llama No te rindas. Susi le va a dar lectura a la palabra de Dios. Bueno, esta reflexión está basada en 1 de Samuel, capítulo 17. Leo para ustedes. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que se queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl, respondiendo, reunió a las tropas israelitas cerca del valle Ela, de modo que los filisteos y los israelitas se quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, y ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo le mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Claro que sí. Vean el temor que causa. Vemos que hay una batalla, va a haber una batalla. Se encuentra Judá, se encuentra Israel y se encuentra los filisteos. Se va a ver una batalla en esos momentos. Cada quien tiene su campamento, cada quien tiene su lugar, pero van a pelear. Pero fíjese qué impresionante, ¿verdad? Aquí Susi nos va a decir qué impresionante fue ese hombre. Había un hombre, dice que medía aproximadamente casi 3 metros. ¿Cómo te imaginas tú a Goliat si tú estuvieras ahí como David? Pues es algo tremendo, un hombre casi de 3 metros de estatura, y por la armadura que traía se veía más impresionante. Imagínate que tú eras David, no sé qué altura tenía David, pero como tú eres pequeña de altura, ¿cómo lo veía David a Goliat? Pues las personas que somos pequeñas lo veríamos todavía más grande de lo que realmente es, y principalmente porque tenían mucho miedo. El pueblo de Israel estaba aterrorizado por las amenazas de Goliat, y la palabra aterrorizar quiere decir terror o miedo intenso. Este hombre les amenazaba durante 40 días, tanto en las mañanas como por las tardes, y les repetía lo mismo. ¿Qué es lo que les decía? Oye, imagínate, 40 días estar ahí en la misma cantaleta. ¿Cuál es la cantaleta? El filisteo se salía a maldecir al pueblo de Israel. Estar maldiciendo de día y de noche 40 días. ¿No se te haría a ti cansada? Sí, y los desafiaba. Él los retaba de una manera así prepotente. Y decía: yo soy el gran campeón. Ustedes son solamente unos criados, son unos sirvientes de Saúl. En pocas palabras les decía: ustedes no me sirven para nada. Y les gritaba eso todos los días, 40 días, tanto en las mañanas como en las tardes. Y estas personas estaban completamente
aterrorizadas y estaban turbadas. La palabra turbar significa alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Era tan grande el miedo que tenía el ejército de Israel que no sabían ni qué pensar y ni qué hacer. Yo me lo imagino entre ellos mismos diciéndose, los soldados, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién se atreve a enfrentarlo? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, estaban tan espantados que no sabían qué hacer. Que era tan su miedo que no se podía imaginar qué podían hacer. Más gente dice que era un filisteo. Dice, oye, ustedes, ¿para qué están formando filas? Si no soy yo nada más uno y ustedes son muchos. Elijan a uno para que vengan a hacer frente. Nadie se atrevía a pelear con Goliat. Era tanto el temor, tanto el miedo. Mira, el enemigo lo que va a utilizar su trampa, va a utilizar su astucia para meterte miedo, para meterte depresión. Goliat, eso es lo que hacía. Y los israelitas, como era, no sé, le ganó el miedo, le ganó el temor, que nunca quisieron enfrentarse con él. No tuvieron el valor, y ahora cuando hay miedo, las cosas se distorsionan y se ven más grandes de lo que realmente son. Si es un problema, el problema se ve más grande de lo que es realmente, porque el miedo tiene esa reacción. Claro que sí, ves las cosas más grandes, más imposibles para que tú puedas decir, oye, no puedo yo con esto. Y así trabaja el enemigo va a hacer lo imposible para que tú no salgas de ese hoyo. Así sea Goliat, le metió miedo, le metió terror, porque era tanto, ese hombre estaba confiando en sí mismo, ¿verdad? Por su fuerza, por su fortaleza, porque era el campeón, porque no había perdido ninguna batalla, porque nadie le podía hacer frente. Por eso ese hombre lo maldecía y maldecía a Israel y le decía, ven, tráeme uno para que se enfrente conmigo. Ninguno se atrevía a enfrentarlo. Lo que hacían era que salían corriendo todos. Ya me los imagino atropellándose unos con otros, todos espantados, aterrados. Y amigo o hermano que nos estás escuchando, los problemas no se solucionan si tú les corres. Los problemas hay que enfrentarlos. Hay muchas personas que cuando viene el problema se apartan del camino del Señor o se desaniman. Cuando tenga usted esos problemas que son tan grandes y usted no tiene las fuerzas ni la voluntad para resolverlos, o no para resolverlos, más bien para enfrentarlos, no les huya, no les corra, tómenlos como un reto, pero no retroceda. En el nombre de Dios, usted puede. Claro que sí, podemos en el nombre de Cristo. Simplemente usted pelee en el nombre de Cristo. Nadie le puede hacer frente, pero surgió por ahí un joven llamado David. Pero cheque el dato. El ejército de Israel no se había enfrentado a la batalla con el gigante y mentalmente, emocionalmente ya estaban vencidos. Únicamente por las amenazas y porque veían a este hombre tan grande y tan impresionante. Usted no se deje vencer por lo grande del problema. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Así es, luche, nunca se deje por vencido, nunca se rinda. Nunca se rinda y no luche con sus propias armas carnales, no luche en sus propias fuerzas. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La batalla de la que estamos hablando, de David y Goliat, es una batalla física, pero la lucha que tenemos actualmente no es física, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que para enfrentar esta lucha usted no va a sacar un garrote, una pistola, un cuchillo, porque no tiene que usar armas carnales, sino armas espirituales. Ya me imagino dándole de garrotazo a tu vecino. Porque se va usted a meter en problemas y lo van a llevar a la cárcel. O se desquita el vecino y le devuelve el garrotazo. Bonito si van a ver los dos dándole de garrotazo. Usted usa las armas espirituales que Dios le da. Use la Biblia, use la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios para contrarrestar lo que el enemigo
quiere contra usted. Contrarreste con la palabra de Dios. Si usted le hace falta fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted está pasando por una decisión difícil, por una situación casi imposible, pero dile, fuerte soy en Cristo Jesús. Lucha en el nombre de Dios. Venza con la palabra de Dios. No se enfoque en el problema, sino en el poder de Dios. Porque el pueblo de Israel estaba enfocado en el gigante, en que es el campeón, en que se ve muy fuerte, en que grita. Ellos estaban mirando el problema, pero llegó un joven que no estaba mirando el problema, estaba mirando lo grande del poder de Dios. Así que no enfoque su atención en el problema. Ponga su fe y su confianza en Dios, pero nunca se rinda. Luchen. Hay personas que se rinden sin luchar, como el pueblo de Israel, pero usted no sea de esas personas. Usted no se dé por vencido. Usted luche, esfuércese. Usted no corra, no salga corriendo, usted póngase firme mientras las situaciones por el problema. Nunca le corra, no te fijes en tu enemigo, no te fijes fíjate en el poder de Dios, fíjate qué grande es el poder de Dios, no qué grande es tu problema. Así que dile a tu problema, mi Dios es más grande que tú. No te fijes en tu problema quizás puede ser grande, pero es más grande el poder de Dios. Fíjate en Dios, no te fijes en los problemas. Goliat era una persona muy grande, muy fuerte, pero David se fijó mejor en Dios, no se fijó en tamaño hombrezote que él era. Pero imagínate, si medimos a Goliat con Dios, ¿qué es Goliat ante Dios? Pues nada, dice que Dios es más grande que Goliat, que toda la gente. Y Dios es soberano. Así es, tal vez usted esté pasando temor por enfermedades, problemas familiares, o por la violencia que se ha generado en los últimos días a nuestro alrededor. No se deje vencer por el temor, porque el temor nos derrota. El temor no permite enfrentar el problema, ni nos permite avanzar, ni tampoco emprender, ni a crecer. ¿Sabe también qué otra cosa causa que las personas sean vencidas y no puedan tener la victoria? Una mentalidad negativa. ¿Qué pensaba el pueblo de Israel? No podemos. Nos va a ganar, nos va a vencer. No se atrevieron a enfrentarse. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad negativa. Por eso hay que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. El pueblo de Israel estaba creyendo a las mentiras del enemigo. El enemigo le va a decir tantas cosas: nunca vas a sanar, te vas a morir, este problema no se va a resolver. Porque ese es su trabajo. Él trabaja en la mente, tratando de desanimar, de infundir miedo. Pero usted tiene la espada, que es la palabra de Dios, y úsela. No se deje vencer de lo malo, más bien venza con el bien el mal. Claro que sí, vence el bien el mal. Acuérdate que Dios no te dio espíritu de cobardía. Tú no eres un cobarde, tú no eres una cobarde, hombre o mujer. Dios no te dio espíritu de cobardía. Tú no salgas corriendo, tú no eres cobarde. No le corras a la situación, no le corras al problema. Dios no te dio ese espíritu de cobardía, como están haciendo el pueblo de Israel. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usa ese poder que Dios te da para vencer la batalla. Usa el poder, quizás tú no sabes que hay poder en ti. El Espíritu Santo mora en uno, hay poder en uno. Simplemente usa ese poder para derrotar como hizo David. Derrotó a ese gigante. También otra de las causas que las personas sean derrotadas es el desánimo. Usted no se desanime, usted diga: Dios está conmigo, Dios me ayuda y Él me va a dar la fortaleza, pero no se desanime, no retroceda, confíe en Dios. David vio de una manera diferente al gigante, él lo vio de otra perspectiva y se enfrentó con él. Ya por cuestiones de tiempo no podemos dar más detalle, pero David se enfrentó con Goliat. Cuando David se acercó a Goliat, llevaba únicamente su honda, su vara de pastor y un garrote. Y cuando lo vio Goliat con esas armas, lo minimizó. Luego vio que era joven, que era bien parecido, y empezó a burlarse y a gritarle cosas feas porque usó la misma táctica que usaba con el ejército. Pensó que iba a tener los mismos resultados, pero David era una persona completamente diferente, porque él no estaba confiando
en su persona, no estaba confiando en sus fuerzas, no estaba confiando en sus armas, ni estaba confiando en sus habilidades. David estaba confiando en el poder de Dios. Y cuando vio a Goliat, le dijo, porque también lo ofendió, lo insultó, lo